Capítulo 15. Haciendo decisiones simples, equipo conformado por Juan Camilo Alvarado Caro, Juan Felipe Fontecha Vázquez, Anderson David Morales Chila, Sergio Alejandro Nova Pérez, Miguel Ángel Pinzón García, Luis Alfonso Pedraos Suárez, César Fabián Rincón Roballo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo tomas decisiones? Desde cosas simples como qué ropa usar, hasta decisiones complejas como qué carrera estudiar o cómo debe actuar un robot frente a un obstáculo. Ahora, imagina que eres un agente, puede ser una persona, un robot o incluso un sistema de inteligencia artificial, y tienes que decidir qué hacer. No tienes certeza total de lo que pasará, solo probabilidades, posibles resultados y tus propias preferencias. Aquí entra en juego la teoría de decisión, un marco matemático que nos enseña a tomar decisiones racionales, incluso cuando no sabemos con certeza qué ocurrirá. Pero, ¿por qué es importante todo esto? Bueno, los agentes basados solo en lógica ven el mundo de manera binaria, objetivo cumplido o no cumplido. En cambio, los agentes basados en teoría de decisión evalúan los resultados en una escala continua de valores. Eso les permite elegir la mejor opción posible, incluso cuando no hay una opción perfecta. Para entenderlo mejor, veamos una historia sencilla. Imagina que estás en un gran valle rodeado de montañas. Frente a ti hay varios caminos que se pierden entre la niebla. No puedes ver muy lejos, solo algunos metros hacia adelante. Tu meta es llegar a la cima de la montaña con la mejor vista. Pero hay un problema. No sabes cuál camino te llevará realmente allí. En este panorama, cada camino que ves representa una acción que podrías tomar. Y esa niebla espesa simboliza la incertidumbre. No puedes ver el futuro ni los resultados exactos de tus decisiones. Sin embargo, tienes algo de información, un mapa incompleto o tu intuición. Sabes que algunos caminos probablemente llevan a montañas más altas que otros, pero nada es seguro. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo eliges el mejor camino cuando no puedes ver el final? No puedes recorrerlos todos, te tomaría demasiado tiempo y energía. Tampoco puedes confiar solo en el que parece mejor a simple vista. Lo que haces es evaluar. Piensas en la probabilidad de que cada sendero te lleve a una cima alta y en qué tan valiosa o hermosa sería esa cima si llegas allí. Luego combinas ambas cosas, probabilidad y valor, para elegir el camino que en promedio te da la mejor expectativa. Puede que ese camino no siempre te lleve a la montaña más alta, pero con el tiempo te acercará consistentemente a buenos resultados. Eso es exactamente lo que hace el principio de la utilidad esperada. Tomar decisiones racionales en un mundo incierto, buscando el mejor resultado promedio posible. Y así, en la vida, en la ciencia o en la inteligencia artificial, elegir el mejor camino no es cuestión de suerte, sino de razonamiento inteligente bajo la niebla de la incertidumbre. Ahora que entendemos la metáfora de la montaña, surge una pregunta importante. ¿Qué camino deberíamos elegir para alcanzar la mejor cima? Podríamos escoger el camino que parece más prometedor, ese que a simple vista luce más corto o más fácil. Pero en un entorno incierto, eso puede engañarnos. A veces el camino que se ve mejor al inicio no lleva realmente a la mejor cima. Otra opción sería explorar todos los caminos, pero eso requiere demasiado tiempo y recursos. Y lo peor, no hay garantía de éxito. En la vida real y en la inteligencia artificial no podemos probarlo todo. Por eso, la mejor estrategia es equilibrar probabilidad y valor. Esto significa analizar qué tan probable es que cada camino te lleve a una buena cima y cuánto vale esa cima si llegas a ella. Esa combinación es lo que la teoría de decisión llama maximizar la utilidad esperada, elegir la acción que en promedio ofrece el mejor resultado posible. En pocas palabras, la decisión racional no busca la perfección, sino el mejor balance entre riesgo y recompensa. Eso es lo que convierte al agente racional en un verdadero tomador de decisiones inteligentes. Entonces, para ello es importante conocer los componentes básicos.
Entonces, para tomar decisiones racionales, un agente necesita tres componentes fundamentales. Primero, las creencias, que representan lo que el agente sabe o supone sobre el mundo. Son probabilidades. ¿Qué tan posible es que ocurra cada estado o resultado? Segundo, los deseos, que reflejan lo que el agente quiere alcanzar. Se expresan con valores de utilidad. Mientras más alto el número, más deseable es ese estado. Y finalmente, la toma de decisiones, que consiste en combinar esas creencias y deseos para elegir la acción que maximiza la utilidad esperada. En pocas palabras, creencias dicen qué puede pasar, deseos qué queremos, y la decisión elige lo mejor según ambos. Ahora que sabemos que las decisiones se basan en creencias y deseos, veamos cómo se conectan matemáticamente. Cada vez que un agente actúa, parte de un estado actual realiza una acción y puede terminar en distintos estados futuros. La probabilidad de alcanzar cada resultado se calcula combinando la probabilidad de estar en un estado y la probabilidad de llegar a otro al ejecutar la acción. En otras palabras, esta ecuación resume cómo un agente predice el resultado de sus acciones en un entorno incierto. Y con esas probabilidades bien definidas, el siguiente paso es decidir cuál acción vale más la pena realizar. Ahí entra el principio de utilidad esperada máxima, que nos muestra cómo elegir la mejor acción posible frente a la incertidumbre. Ahora que entendemos cómo se relacionan las creencias y los deseos, llega el momento de ver cómo el agente combina esa información para decidir. La utilidad esperada representa, en pocas palabras, el valor promedio que una acción puede ofrecer, tomando en cuenta qué tan probables son sus resultados y qué tan valiosos son para el agente. Por ejemplo, si estás eligiendo entre varias rutas para ir al trabajo, cada una tiene distintas probabilidades de llegar puntual, cómodo o empapado. La utilidad esperada te ayuda a calcular cuál ruta, en promedio, te da la mejor experiencia posible. Un agente racional usa este principio para elegir la acción que le ofrece el mejor resultado esperado, no la más arriesgada ni la más fácil, sino la que equilibra valor y probabilidad. Y eso nos lleva a la pregunta clave: ¿cómo decide un agente racional cuando no sabe qué pasará? Entonces, el principio MEU responde cómo decide racionalmente un agente ante la incertidumbre. Compara las utilidades esperadas de cada acción y elige la que ofrezca el mayor valor promedio. Ejemplo, al decidir cómo ir al trabajo, se calcula la utilidad esperada de bicicleta y de auto, considerando la probabilidad de llegar seco o mojado y lo útil de cada resultado. El cálculo muestra que, aunque ningún resultado es seguro, tomar el auto aporta la mayor utilidad promedio. Por eso, el agente racional elige esa opción. Los 6 axiomas de la racionalidad. En 1944, dos matemáticos llamados John von Neumann y Oscar Morgenstern descubrieron algo fascinante. Si tus decisiones son racionales y consistentes, entonces deben seguir 6 reglas matemáticas. No es opcional, no puedes escapar de ellas. Si las violas, tus decisiones colapsan. Déjame mostrarte exactamente qué significa esto, usando Tetris. Miren esta IA jugando Tetris. ¿Cómo decide dónde poner cada pieza? Les voy a mostrar cómo mi agente de Tetris debe seguir los 6 axiomas de racionalidad para no colapsar. Bueno, aquí viene una pieza en forma de L. Antes de que caiga, el agente necesita decidir. ¿Dónde la ubico? Veamos las opciones. Opción A. Pieza L en posición 1, sin rotar. Opción B. Pieza L rotada 90 grados en posición 2. ¿Cuál de estas dos opciones es la mejor? La mejor opción en este caso sería la opción A, ya que cubre más huecos que B. Ahora tenemos otras dos opciones. Opción C. Opción D. ¿Cuál de estas es la mejor? En este caso, C es peor que D. También pueden aparecer otras dos opciones. Opción E. Opción F. En este caso no hay mucha diferencia entre E y F, por lo que nos es indiferente elegir cualquiera de las dos. ¿Ven el patrón? El agente debe poder comparar cualquier par de opciones y decidir cuál es mejor, de las 40 posibilidades totales que tiene la pieza L. En resumen, para cualquier par de opciones, tenemos 3 posibilidades. A es preferido sobre B, o B es preferido sobre A, o A es indiferente de B. Y esta es la primera ley. Ordenabilidad. Ley número 2. Transitividad. Segunda ley. Esta es sutil, pero crucial.
Imagina que el agente evalúa 3 jugadas diferentes. Jugada A, pieza L vertical a la izquierda. Jugada B, pieza L vertical a la derecha. Jugada C, pieza L vertical en el centro. El agente determina que A es mejor que B porque deja menos huecos. B es mejor que C porque C crea una torre peligrosa. Entonces, ¿qué debería pensar sobre A versus C? Si el agente es racional, debe concluir que A es mejor que C. ¿Por qué? Porque si A supera a B y B supera a C, entonces lógicamente A debe superar a C. Esto parece obvio, pero es fundamental. Sin transitividad, el agente podría quedar atrapado en ciclos infinitos. Prefiere A sobre B, B sobre C, pero luego C sobre A. Imposible. Esta es la ley de transitividad. Las preferencias deben ser consistentes en cadena. Ley número 3. Continuidad. Tercera ley. Esta es contraintuitiva, pero poderosa. Veamos 3 escenarios. Escenario A. Lo mejor. Tablero perfecto. 2 líneas completas. 200 puntos. Escenario B. Intermedio. Jugada segura. Sin cambios. 50 puntos. Escenario C. Lo peor. Torre con huecos. Menos 100 puntos. Obviamente, A es mejor que B y B es mejor que C. Ahora viene la parte extraña. La ley de continuidad dice que existe alguna probabilidad P donde preferirías apostar entre A y C que tomar B con certeza. Imagina una ruleta. 70% de probabilidad, obtienes A, lo mejor. 30% de probabilidad, obtienes C, lo peor. Con la probabilidad correcta, esta apuesta vale exactamente lo mismo que B seguro. ¿Por qué importa esto? Porque permite a la gente comparar certeza con incertidumbre usando matemáticas. En Tetris, cuando una pieza S cae, el agente puede arriesgar una jugada vertical, 70% de completar 2 líneas, 30% de crear huecos, versus una jugada segura horizontal. Calcula. Valor esperado es igual a 0.7 por 200, más 0.3 por menos 100, es igual a 140 menos 30, es igual a 110 puntos. Comparado con la jugada segura de 50 puntos, arriesga. Esta es la ley de continuidad. Siempre existe un punto donde riesgo y seguridad se equilibran. Ley número 4. Sustituibilidad o independencia. Cuarta ley. Elegante y práctica. Imagina 2 jugadas equivalentes. Jugada X. Pieza L rotada en posición 3, 85 puntos. Jugada Y. Pieza L normal en posición 7, 85 puntos. Son equivalentes. X es equivalente a Y. Ahora, el agente está evaluando una probabilidad compuesta que involucra a X. 50% de probabilidad de X, 50% de probabilidad de obtener el resultado C. La ley de sustituibilidad dice algo poderoso. Puedo reemplazar X por Y en esta probabilidad y el valor no cambia. Es decir, la probabilidad 50% X, 50% C tiene exactamente el mismo valor que la probabilidad 50% Y, 50% C. ¿Por qué? Porque X e Y2 son equivalentes. Si 2 cosas valen lo mismo, son intercambiables en cualquier situación incierta. Formalmente, A equivalente a B implica que la probabilidad P, A punto y 1 menos P, C es equivalente a la probabilidad P, B punto y 1 menos P, C. Esto simplifica enormemente los cálculos. El agente no necesita recalcular cada rama del árbol de decisión. Si 2 estados son equivalentes, puede tratarlos como idénticos. Ley número 5. Monotonicidad. Quinta ley, la más intuitiva de todas. Compara 2 resultados. Resultado A, bueno, completar 3 líneas, 200 puntos. Resultado B, malo, crear huecos, menos 50 puntos. Claramente prefieres A sobre B. Imaginemos que tenemos 2 apuestas. Apuesta 1, 70% de probabilidad. A, lo bueno. 30% de probabilidad. B, lo malo. Apuesta 2, 40% de probabilidad. A, lo bueno. 60% de probabilidad. B, lo malo. ¿Cuál prefieres? Obviamente la apuesta 1. Tiene más de lo que te gusta y menos de lo que no te gusta. Formalmente, A preferido sobre B implica que, si P es mayor que Q, entonces es equivalente a que la probabilidad P, A punto y 1 menos P, B es preferida sobre la probabilidad Q, A punto y 1 menos Q, B. Esta es la ley de monotonicidad. Más probabilidad de lo bueno siempre es mejor. Simple, pero fundamental para que las preferencias tengan sentido matemático. Ley número 6.
descomponibilidad. Y ahora, la ley más poderosa de todas. Cuando el agente juega Tetris, no solo evalúa la jugada actual. Mira 3, 4, 5 movimientos hacia adelante. Esto crea un árbol de decisión gigante con probabilidades anidadas. La jugada actual se divide en 60%, estado A, 40%, estado B. El estado A se divide en 30%, ganar 4 líneas, 400 puntos. 70%, normal, 10 puntos. El estado B se divide en 80%, ganar una línea, 100 puntos. 20%, game over, menos 1000 puntos. Este árbol de 3 niveles parece complejo, pero la descomponibilidad dice, puedo colapsarlo en una sola lotería simple. Calculo las probabilidades finales multiplicando. 400 puntos. 60% por 30% es igual a 18%. 10 puntos. 60% por 70% es igual a 42%. 100 puntos. 40% por 80% es igual a 32%. Menos 1000 puntos. 40% por 20% es igual a 8%. Ahora tengo una sola ruleta simple y puedo calcular su valor esperado. Valor es igual a 0.18 por 400, más 0.42 por 10, más 0.32 por 100, más 0.08 por menos 1000, es igual a 28.2 puntos. Un árbol de 3 niveles, reducido a un solo número. Esta es la ley de descomponibilidad. Una lotería de loterías es equivalente a una lotería simple, con probabilidades multiplicadas. Y esto es lo que permite a las IAs evaluar futuros complejos en tiempo real. Por último, los 6 axiomas que acabamos de ver no mencionan nada sobre una función de utilidad. Solo hablan de preferencias. Pero von Neumann y Morgenstern demostraron algo extraordinario. Si tus preferencias obedecen estos 6 axiomas, entonces debe existir una función matemática que las represente. Esta función se llama función de utilidad y tiene 2 propiedades fundamentales. Primera, la utilidad de A es mayor que la utilidad de B. Si y solo si prefieres A sobre B. Segunda, la utilidad de una lotería es simplemente la suma de las probabilidades por las utilidades de cada resultado. Esto significa que cualquier situación incierta, por compleja que sea, puede reducirse a un solo número, su utilidad esperada. Y actuar racionalmente es simplemente elegir la acción que maximiza ese número. Los 6 axiomas garantizan que esta función existe. No dicen cómo calcularla, solo que debe existir si eres racional y consistente. Y esa función es la base matemática de cómo las IAs toman decisiones. Funciones de utilidad y evaluación. Los axiomas nos prueban que existe una utilidad. Nos garantizan de que existe una función de utilidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo la usa un agente? La toma de decisiones comienza con una idea simple: la decisión bajo certeza. Piense en el Tetris. El agente solo busca el valor más alto. Si la jugada cierra una línea, tenemos una utilidad alta. Si crea huecos, una utilidad cercana a 0. Es simple. Un U de 1 al éxito y 0 al fracaso. Pero esa simplicidad se rompe con la incertidumbre. La acción no garantiza un resultado, garantiza una lotería. Por eso, el agente abandona la certeza. La decisión racional es maximizar la utilidad esperada, MEU. Ahora, ¿cómo medimos esos valores U de S? Los axiomas nos prueban que existe una utilidad. Pero, ¿cómo la medimos en números? El primer concepto que debe entenderse es: la utilidad es relativa. No tiene una escala absoluta, como un metro o un segundo. Esto se formaliza con la transformación afín. Si una función de utilidad U guía la decisión de un agente, cualquier otra función U' también lo hará. U de S igual a A por U de S más B. Lo que esto significa es que podemos cambiar el punto 0, que es la variable B, o cambiar la unidad de medida, que es la variable A, siempre que A sea positivo, es decir, que la escala se mantenga en el mismo sentido. La decisión final del agente será idéntica. Es como medir la temperatura en Celsius o Fahrenheit. La elección es la misma, solo cambiamos la escala. Aprovechando esto, podemos normalizar para estandarizar el cálculo definiendo 2 puntos fijos de referencia. Fijamos el peor resultado posible, S subperpendicular, a una utilidad de 0. U de S subperpendicular igual a 0. Esto es nuestro origen. Y fijamos el mejor resultado posible, S sub t, a una utilidad de 1. U de S sub t igual a 1. Hemos estandarizado nuestra unidad de medida y nuestro punto inicial.
Pero ¿cómo medimos la utilidad de un estado intermedio S, que está entre 0 y 1? Utilizamos la lotería estándar. Creamos una lotería binaria entre el mejor resultado y el peor, es decir, entre el 1 y el 0. Ajustamos la probabilidad P de ganar el resultado de utilidad 1 y la probabilidad 1 menos P de caer al resultado 0. La técnica consiste en encontrar el valor de P que hace que el agente sea indiferente. Indiferente entre tomar el estado S con total certeza o arriesgarse a jugar esa lotería. En ese preciso momento de equilibrio, la utilidad del estado S es numéricamente igual a esa probabilidad IBB. U de S es igual a P. La lotería estándar es la regla que nos permite traducir la preferencia de riesgo en un valor objetivo y preciso entre 0 y 1. Cuando pensamos en decisiones, lo primero que se nos viene a la mente es el dinero. Parece natural creer que tener más dinero siempre significa más utilidad. Y en efecto, existe esa idea de monotonía, más dinero. Nunca es peor que menos, pero realmente es así. La realidad no es tan lineal. Imagina este escenario. Tienes asegurado $1.000.000, pero alguien te propone una apuesta. Se lanza una moneda. Si sale cara, pierdes todo. Pero si sale cruz, te llevas $2,5 millones. Si hacemos el cálculo del valor monetario esperado, obtenemos lo siguiente. 1/2 por 0, más 1/2 por 2.500.000, igual a 1.250.000. En promedio, la apuesta parece ofrecer un resultado mejor, pero no todos se sienten cómodos arriesgando lo que ya tienen asegurado. Desde ese punto de vista, la apuesta parece mejor que el millón seguro, pero la mayoría de personas no arriesgarían, porque la utilidad del dinero no crece en la misma proporción que las cantidades de dinero. Si llamamos ese sub K al estado de tener una riqueza K, entonces aceptar la apuesta tiene una utilidad esperada de EU de aceptar, igual a 1/2 por U de S sub K, más 1/2 por U de S sub K más 2.500.000. Es decir, la utilidad esperada de aceptar es 1/2 por la utilidad de tener K, más 1/2 por la utilidad de tener K, más 2.500.000. Mientras que rechazar da simplemente EU de rechazar, igual a U de S sub K más 1.000.000. O sea, la utilidad esperada de rechazar es la utilidad de tener K más 1.000.000. Lo importante es que la función de utilidad puede hacer racional quedarse con el millón seguro, incluso cuando el valor monetario esperado favorece la apuesta. Sigamos ahora con el siguiente tema. La regla básica para decidir es bastante sencilla: escoger la acción que tenga la mayor utilidad esperada. En otras palabras, debemos elegir aquella opción que, en promedio, nos brinde el mayor beneficio posible considerando sus probabilidades. Esto se expresa de forma general así: A estrella es igual a arc máximo de A, EU de A, o dicho de manera más natural, A estrella es la acción que maximiza la utilidad esperada de A, es decir, entre todas las alternativas disponibles, la mejor decisión es aquella cuyo resultado esperado nos aporta más utilidad, no necesariamente más dinero, sino mayor satisfacción o bienestar según nuestras preferencias. Hasta aquí todo es claro. El problema surge cuando no conocemos las utilidades exactas, sino que trabajamos con estimaciones. Aunque cada estimación sea imparcial, cuando tomamos el máximo, ese valor suele estar inflado hacia arriba. A este fenómeno se le conoce como decepción post-decisión, y se puede entender con un poco de probabilidad. Si tenemos K estimadores de utilidad, la probabilidad de que el máximo sea menor o igual que cierto valor X es P de máximo de X1 hasta XK menor o igual que X igual a F de X elevado a la K. En otras palabras, la probabilidad de que el mejor resultado posible no supere cierto valor disminuye a medida que consideramos más opciones. La densidad correspondiente se expresa así: P de X igual a K por F de X por F de X elevado a K menos 1. Es decir, la probabilidad en X es el producto de K por la función de densidad F de X y por la función acumulada F de X elevada a la K menos 1. Lo que esto significa, en palabras simples, es que mientras más alternativas tenemos, más se desplaza el máximo hacia valores optimistas. Y cuando finalmente elegimos, terminamos con resultados más bajos de lo esperado. Las redes de decisión combinan redes bayesianas con tipos de nodos adicionales para acciones y utilidades. Utilizamos el problema de elegir la ubicación de un aeropuerto como ejemplo. En su forma más general, una red de decisión representa información sobre el estado actual de la gente, sus posibles acciones, el estado que resultará de la acción de la gente y la utilidad de ese estado. Nodos de chance, óvalos, representan variables aleatorias, al igual que en las redes bayesianas. El agente podría tener incertidumbre sobre el coste de construcción,
el nivel de tráfico aéreo y la posibilidad de litigios, así como sobre las variables de seguridad, tranquilidad y frugalidad total, cada una de las cuales también depende del lugar elegido. Cada nodo de probabilidad tiene asociada una distribución condicional que se indexa por el estado de los nodos padres. En las redes de decisión, los nodos padres pueden incluir nodos de decisión, así como nodos de probabilidad. Tenga en cuenta que cada uno de los nodos de probabilidad del estado actual podría formar parte de una gran red bayesiana para evaluar los costes de construcción, los niveles de tráfico aéreo o las posibilidades de litigio. Nodos de decisión, rectángulos, representan puntos en los que el responsable de la toma de decisiones tiene la posibilidad de elegir entre varias acciones. En este caso, la acción Airport Site puede adoptar un valor diferente para cada lugar considerado. La elección influye en la seguridad, la tranquilidad y la economía de la solución. Nodos de utilidad, rombos, representan la función de utilidad del agente. El nodo de utilidad tiene como padres todos los nodos de utilidad que describen los resultados que afectan directamente a la utilidad. Asociado al nodo de utilidad, hay una descripción de la utilidad del agente como función de los atributos padres. La descripción podría ser simplemente una tabulación de la función, o podría ser una función aditiva o lineal parametrizada de los valores de los atributos. La evaluación de las redes de decisión se realiza de la siguiente manera. 1. Fijar las variables al estado actual. 2. Para cada valor posible del nodo de decisión. A. Fijar el nodo de decisión a ese valor punto B. Calcular las posibilidades futuras para los nodos padres del nodo de utilidad, usando un algoritmo estándar de inferencia probabilística. Punto C. Calcular la utilidad resultante para la acción. 3. Devolver la acción con la mayor utilidad. Hasta ahora hemos visto cómo un agente racional puede tomar decisiones basadas en lo que sabe del mundo, pero en la vida real, rara vez lo sabemos todo. Y ahí surge una nueva pregunta. ¿Cuánto vale obtener más información antes de decidir? Imagina que tu médico te ofrece un examen caro, algo invasivo y con un 90% de fiabilidad. ¿Lo harías? Tal vez sí, si los resultados cambian el tratamiento. Pero si no cambian nada, entonces ese examen no vale la pena. En el fondo, todos enfrentamos esa misma pregunta. ¿Cuánto vale saber algo más antes de actuar? En inteligencia artificial, los agentes también viven en la incertidumbre. La teoría de la decisión dice que un agente racional elige la acción que maximiza su utilidad esperada, es decir, aquella que le da el mejor resultado posible en promedio. Pero, ¿qué pasa si puede aprender algo nuevo antes de decidir? Esa información adicional tiene un costo, pero también puede cambiar por completo la decisión. Entonces, la pregunta central es, ¿vale la pena pagar por saber? A eso se le llama el valor de la información. Veamos un ejemplo. Supongamos que una empresa petrolera quiere comprar uno de varios terrenos, pero solo uno tiene petróleo. Sin información, elegir cualquiera es como jugar a la lotería. Puede ganar o puede perder. Ahora aparece un sismólogo que ofrece un informe sobre uno de los terrenos. Si el informe dice que hay petróleo, la empresa compra ese terreno y gana una gran cantidad de dinero. Si el informe dice que no hay petróleo, sabe que debe buscar en otro lugar. En promedio, ese informe aumenta sus ganancias esperadas. Esa diferencia entre lo que la empresa gana con información y lo que ganaría sin saber nada es lo que llamamos valor de la información. En este caso, el valor resulta ser una fracción del valor total del petróleo. Exactamente el valor del petróleo dividido entre el número de terrenos. Es decir, lo que mejora tu decisión gracias a saber antes de actuar. El valor de la información se calcula de la siguiente manera. Primero calculamos cuánto ganaríamos si supiéramos el resultado de cada posible observación. Luego multiplicamos cada uno por la probabilidad de que ocurra. Y finalmente restamos lo que ganaríamos si no tuviéramos información. El resultado de esa resta es el valor de la información, es decir, cuánto mejora tu decisión si pudieras saber con certeza algo antes de decidir. Un detalle importante, la información nunca puede tener un valor negativo, porque en el peor de los casos puedes simplemente ignorarla. Eso sí, la información puede ser engañosa o incompleta, pero su valor esperado, en promedio, siempre es positivo. Pero no toda información vale la pena. Si ya estás casi seguro de cuál es la mejor opción, obtener más datos no cambia tu decisión. Si la incertidumbre es muy alta y las consecuencias son grandes, entonces sí. La información puede ser muy valiosa,
Y si las opciones son muy parecidas, aunque descubras la verdad exacta, eso apenas cambiará el resultado. En resumen, el valor de la información depende de dos cosas. Primero, cuánto puede cambiar lo que harías. Y segundo, cuánto importa esa diferencia en el resultado. Pero no, al final, un agente inteligente no solo decide qué hacer, sino también qué vale la pena averiguar antes de hacerlo. Esa es la esencia del valor de la información. Saber cuándo preguntar y cuándo actuar. En otras palabras, decidir con cabeza, no con suerte. Aplicaciones en computación y comunicaciones. En el campo de la computación y las comunicaciones, la teoría de decisiones tiene aplicaciones directas en el diseño de agentes inteligentes y sistemas autónomos. Por ejemplo, los algoritmos de redes de comunicación pueden usar la maximización de utilidad esperada para seleccionar rutas más eficientes o gestionar el tráfico de datos bajo incertidumbre. En inteligencia artificial, los agentes basados en teoría de utilidad combinan probabilidad y preferencias para tomar decisiones racionales, lo que se usa en sistemas de recomendación, gestión de recursos en la nube y planificación robótica. En general, estos modelos ayudan a que las máquinas actúen con criterios similares a la racionalidad humana cuando enfrentan entornos inciertos. En conclusión, el capítulo muestra cómo la teoría de la utilidad permite a los agentes tomar decisiones racionales cuando existen incertidumbres. A diferencia de los agentes basados solo en metas, los agentes de decisión comparan posibles resultados y eligen el que maximiza su utilidad esperada. Este enfoque no solo mejora la inteligencia artificial, sino que también proporciona una base matemática sólida para la toma de decisiones automatizada. Como recomendación, es importante considerar los límites prácticos. La estimación precisa de probabilidades y utilidades sigue siendo un reto, por lo que se deben combinar métodos probabilísticos con aprendizaje automático para refinar la toma de decisiones en sistemas reales.